Entonces, en el capítulo de álgebra de Boole decíamos, por un lado, hablamos de las estructuras algebraicas, ¿no? Entonces, esto planteado como inicio para decir qué cosa es una estructura algebraica y que un álgebra de Boole también va a ser una estructura algebraica. Entonces, de esta parte, digamos, ¿qué es lo que tenemos que saber o tenemos que saber manejar? Bueno, cuando un conjunto determinado con determinada operación tiene algunas propiedades, ¿sí? Ustedes tuvieron ahí, primero como introducción, la definición de todas las propiedades que nosotros íbamos a trabajar, por lo menos hay otras propiedades, pero nosotros hablamos de propiedades de una operación cerrada, conmutativa, asociativa, con neutro y con opuesto. Cuando hablamos esto dijimos, bueno, si un conjunto con una determinada operación cumple estas condiciones, habíamos dicho que esto era grupo. Después dijimos que si además la operación era conmutativa, a esto se lo llamaba grupo conmutativo. Y después trabajamos también con, esto era para un conjunto con una sola operación, llamémosla pesos, en el trabajo práctico, una sola operación, y después dijimos que si nosotros a este conjunto le agregamos otra operación, una operación triangulito con dos operaciones, iba a tener, si era cerrada, si la operación, esta segunda operación, era cerrada y asociativa, y distributiva con respecto a la primera operación, a esto lo llamábamos anillo. Anillo. Bueno, independientemente de todas estas propiedades, en algunos casos tenemos que analizar si un conjunto con determinada operación cumple alguna de estas. Saber qué quiere decir cada una de estas propiedades. Por ejemplo, ustedes tenían en el apunte, se mostró, por ejemplo, una operación, borro esto, hacemos algún ejemplo. Ejemplo, si uno tiene una operación, uno dice, bueno, dado el conjunto de los números enteros con una operación triangulito, y llamamos, hay que definir ahora quién es esa operación triangulito. Por ejemplo, decimos que A triangulito B cumple ser, no sé, A más 3 veces A por B. Operación. Donde este más y esta multiplicación que aparece acá es el más y la multiplicación que nosotros ya conocemos en los números enteros. Entonces, ¿podemos analizar si cumple alguna de las propiedades que vimos? Bueno, por ejemplo, ¿será cerrada esta operación? Bueno, sí, podemos decir que es cerrada porque A triangulito B me da A más 3 por A por B, y la suma y el producto es cerrado en los enteros, ¿está bien? Es decir, yo acá ahora digo, bueno, ahora me olvido del triangulito y digo, acá estoy aplicando suma y producto de los números enteros. ¿Sí? Entonces, puedo decir que esta operación me vuelve a dar un número entero. ¿Recuerdan que teníamos que decir esto con cerrado? Bueno,
¿Qué otra cosa? Uno puede decir, bueno, ¿y será conmutativa? ¿Qué opinan? ¿Es conmutativa o no? ¿Es conmutativa? ¿Qué sería ver si es conmutativa? Yo lo que tengo que ver es si es conmutativa, tiene que cumplir qué cosa. Tiene que cumplir que A triangulito B sea igual a B triangulito A. ¿No es cierto? Eso es lo que yo tengo que analizar. ¿Será cierto esto? Ah, pero cuidado, no, Viviana, porque por eso, ojo, ojo, porque vos estás conmutando estos dos términos, ¿eh? Y acá lo que hay que conmutar es en la operación triangulito. Entonces, cuando yo lo miro así, ahora digo, bueno, pará, pero A triangulito B, por definición, es esto. Hasta ahí sí, A más 3 por A por B. Pero cuando yo miro B triangulito A, si vengo acá y reemplazo donde dice A, tengo que poner B. O sea que esto es B más 3AB o BA, digamos, llamémoslo así para que quede. ¿Se entiende la diferencia? No es cambiar de lugar estos dos, porque eso sería la conmutativa de la suma, claro. ¿Mm? Entonces, esto es lo que tengo que mirar. Y ahora vengo acá y digo, bueno, la verdad es que esto, el 3AB, están los dos, porque 3AB y 3BA sí es lo mismo. Pero cuando vengo acá, no necesariamente. ¿Cómo hago para decir que no es conmutativa esta operación? Porque ya estoy viendo que me da distinto, ¿verdad? Creo que me da distinto. Ahora, ¿cómo digo? No, mira, no es conmutativa. ¿Qué necesito para justificar eso? Ejemplo. ¿Cómo? Hacer un ejemplo, ¿Por dar ejemplo, un dijo ejemplo. alguien? Claro, sí. Claro, un contraejemplo. Claro, un contraejemplo es lo que tengo que dar. ¿Mm? Porque esto, si yo lo pongo así, no es suficiente decir que es distinto, porque digo, y bueno, pero si yo tomara que A y B ambos valen 1, por ejemplo, sí me da lo mismo. ¿Mm? Entonces, dejar esa expresión no es necesariamente, no me garantiza que sean distintos. Entonces vengo acá y digo, bueno, no es conmutativa porque, por ejemplo, A vale 2 y B vale 3, digamos, me quedaría en un caso, ponele 2 triangulito 3, me va a dar 2 más 3 por 2 por 3. 3 triangulito 2 me va a dar 3 más 3 por 2 por 3, ¿sí? O sea que claramente esto es 9 por 2, 18 más 2, 20 y esto es 21, ¿sí? Lo cual me da distinto es conmutativo. ¿Se entiende? Hacerlas. Cuando algo cumple una propiedad o cuando no lo cumple. Eh, entonces, cuando no cumple una propiedad, contra ejemplo, cumple, tengo que hacer una demostración. O sea, una demostración que requiere, ¿cierto?
quiere mostrar que alguna propiedad, que alguna operación dentro de un conjunto determinado cumple determinada propiedad, ¿sí? No sé, si acá hubiera quedado, supongamos, bueno, borro acá. Bueno, borro. Si en este caso, supongamos que me hubieran dicho, en vez de esta operación, la operación A más B, vamos a ponerle A más B más 1, bueno, ahora la definí así la operación, y ahora decime si es conmutativo o no. Bueno, entonces ahora yo haría A triangulito B me va a dar A más B más 1, y cuando hago B triangulito A, esto me da B más A más 1, ¿sí? Pero, como la suma, ahora sí me olvido de esta definición y digo, bueno, pero acá tengo la suma de los números enteros. Entonces digo que la suma en los números enteros es conmutativa, eso sí lo sé. ¿Sí? Entonces se cumple que A más B más 1 es igual a B más A más 1. ¿Sí? Entonces, esta operación ahora, esta operación es conmutativa también. ¿Se entiende? Entonces, acá, en este caso, si no es, bueno, estoy. Cuando no lo es, tengo que mostrar el contraejemplo. ¿Sí? Bueno, no sé. Dijeron que parte de simplificaciones y de bueno, no me hablan, no sé si se durmieron. ¿Está bien esto o no? Bien, bueno. Bueno, entonces, con respecto a simplificaciones. La simplificación es más que nada estrategias para utilizar los axiomas y los teoremas que vimos del álgebra de Boole. Pero supongamos alguno en particular. Vamos a inventar uno. No sé cómo nos va a dar. A ver, voy a pensarlo ahora. Supongamos que yo digo, bueno, simplificar la expresión, por ejemplo, A prima, voy a poner A prima 1 más A por B más C prima, más B prima prima. Supongamos que tengo esa expresión. Elementos de una álgebra de Boole. ¿Qué puedo hacer acá para simplificar esta expresión?
Bueno, primero miro esto, digo, ¿eso cuánto da? A' por 1, ¿cuánto da? Prima. A', ¿verdad? Esto da A' usando qué cosa. Acá lo que sí les digo, tienen que justificar lo que van haciendo, ¿sí? Entonces acá lo que yo uso, puedo poner igual y indicar acá abajo que estoy usando que un elemento del álgebra por 1 da siempre el mismo elemento del álgebra. Esto es elemento neutro de la operación ínfimo, o lo ponen como axioma B6 o B7, no me acuerdo qué número es, a ver, B6 creo que es. ¿Eh? Axioma B6. B6. Bien. Entonces, o lo indican así o ponen B6, como ustedes quieran. A'. Bien, seguimos, esto es A por B. ¿Y acá qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo? Primero tengo que aplicar el complemento, ¿verdad? Ley de Morgan, tal cual. ¿Sí? Entonces, aplico complemento. ¿Cómo lo aplico? Esto me va a dar C complemento complemento por B complemento complemento, ¿sí? Entonces ahí indico también acá, porque apliqué en el mismo paso, o ley de Morgan, teorema, creo que es el teorema 5, bueno, como ustedes quieran. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, acá no podemos hacer demasiado. Acá le podríamos haber enchufado un B para que nos quede más lindo. Bueno. ¿Y acá qué podemos hacer? Bueno, acá tenemos que aplicar, que se llama, ¿cómo se llama? Idempotencia. Esto nos queda C por B, o le ponen idempotencia o le ponen que el complemento del complemento, involución se llama, está bien. Para que quede celeste. Bueno, acá mucho más no puedo hacer. No es que todas las veces cuando yo simplifique me va a quedar algo pequeño. Pero si ustedes piensan en el diseño de un circuito, esto es más complicado y más confuso que esto, ¿sí? Que lo que habíamos mostrado, bueno, no me acuerdo si con el grupo de ustedes o con el otro grupo que lo habíamos visto. Cuando uno está haciendo esto, en definitiva, a lo que apuntamos es a reducir y que cuando tengo que diagramar un circuito me quede más claro, ¿sí? Es esto, cuando hacen esto, no hacen diagrama, vamos a indicarlo acá arriba, ustedes hacen el diagrama de sumas, ¿no? Como usan, ¿no? La suma, hacen algo así, ¿no? Es así, ¿usan eso? Sí. Bueno, entonces, cuando hacen esto, fíjense que uno viene acá, dice, bueno, si tengo A, ahí lo hacen con una negación, ¿verdad? Y viene acá, este es a B, o sea que de este también me va a venir con B, ¿sí? A y voy a hacer un I, ¿sí? Y vengo acá, y me queda C con B, o sea que voy a tener también de acá y de acá, ¿sí? ¿Es algo así esto? Más o menos, un poco más lindo lo harán. ¿Está bien? Pero si yo tenía que diagramar esto, tengo que hacer primero una suma de los complementos y después otro complemento, ¿sí? Es más complejo este diagrama que este.
punta para que siempre quede chiquitito, bueno, no. No sé si tienen alguno de los ejercicios que hagamos o si quieren que hagamos algún otro de estos. Sí, profe, yo te puedo decir uno en particular. Creo que es el ejercicio 14C. 14C. Dice X y más X, este sí, X prima, prima. Ese. Sí, sí. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Primero aplicar De Morgan, ¿no? Nos queda X por Y prima por X prima prima. O sea que esto va a ser aplicando De Morgan. Nos queda el complemento de este y a este le tengo que aplicar el complemento al complemento. Y ahora, de nuevo, involución, creo que teorema es, pero es complemento igual a X, va a quedar X por Y prima X. ¿Sí? Ahora lo que puedo decir es que aplico conmutativa y asociativa. La conmutativa es el axioma B2 y la asociativa no es un axioma, sino que nosotros lo pusimos como una conclusión que se puede deducir de los axiomas y no lo demostramos, pero dijimos que vale la asociatividad y esto es X por Y prima. Y ahora usamos el teorema 1, creo que es, este es el de idempotencia, ¿no? Que dice que X por X es X, y esto da X por Y prima. ¿Vamos? ¿Sí? Es un poco ir probando que se puede. Hay veces que, bueno, la expresión más chica es única, pero no siempre se nos van a ocurrir todos los pasos. En este más corto, bueno, hay otros ahí, bueno, ustedes es más difícil y no se llega a una expresión muy cortita. Bueno, eso a veces se me ocurrió aplicar algo más o no. Por eso es más fácil incluso si me dicen, bueno, a ver, demostrar que esto da esto, como el ejercicio 15, por ejemplo. En definitiva me están diciendo, bueno, demostrar que esa expresión da otra cosa. Entonces yo ya sé que tengo que operar para tratar de llegar a eso. Pero digamos que el procedimiento es el mismo, ¿no? Son simplificaciones. Demostrar eso, pero no tuve forma de simplificarla ahí. A ver. Pero bueno, pero mira, borro este, ¿eh?
A ver, de los ejercicios adicionales, dice ella o él, no sé quién me está hablando, ella, Sofía. Dice X más Y más Z por X más Z. Hay que probar que esto da X más Z. Ese es el ejercicio. ¿Alguien lo hizo o se le ocurre cómo? Sale en un solo paso, si te acordás del teorema de absorción. O sea, en un solo paso, ponele que digas X más Y más Z por X más Z igual. Primero agrupo y me queda X más Z, acá voy a aplicar conmutativa, que es B1 en este caso, porque es conmutativa del Supremo, y asociativa, ¿no? Y asociativa. Entonces lo escribís así, más Y, por X más Z. Y acá, con el teorema de absorción, que no me acuerdo el número, ¿sí? Cuando vos tenías X más Y, en realidad el teorema de absorción está al revés, ¿no? Si vos tenés X por X más Y, te dice que esto es X. ¿Mm? Entonces, otra vez, si queremos, podemos aplicar conmutativa para que sea bien aplicado exactamente como está el enunciado del teorema. Aplicamos primero conmutativa acá. Decimos que esto es B2. Y esto nos queda X más Z por ese teorema de absorción, que es número 3, me parece, ¿no? Teorema 3, vamos a escribirlo. Ustedes, por supuesto, que pueden escribir la propiedad, no hay problema. Sofía. Bueno, porque pasa eso, ¿viste? Porque a veces uno lo mira y qué sé yo, por ahí uno no se da cuenta bien de usar, es como que hay que ir separando cosas, pero siempre que uno ve que hay cosas en común, bueno, puede pensar en esta cosa de factor común. Lo que pasa es que es más natural, factor común, digamos, porque en definitiva lo que uno está haciendo acá es eso, cuando tenemos de la multiplicación en la suma, que es la que nosotros asociamos con los números, que de la suma a la multiplicación, ¿no? Bueno, ¿algún otro de estos que les haya costado, que quieran consultar? Después, las funciones que no me acuerdo quién preguntó, es simplemente tener la definición de saber que cuando yo voy a definir una función que depende de algunas variables, supongamos, si fuera de 2 variables, una función de 2 variables, la voy a expresar como la función, como la expresión booleana, donde la función vale 1. Eso porque es la definición así. Digamos, si yo tuviera
una tabla que digo, bueno, la función va a valer 1, primero mi tabla tiene que ver con todos los posibles valores de verdad, digamos, que toman las dos variables. Entonces, si yo digo, bueno, A vale 1 y B vale 1, o A vale 0 y B vale 1, o A vale 1 y B vale 0, o A vale 0 y B vale 0. ¿Sí? Estos son los posibles valores de A y de B. Y entonces digo, bueno, a ver, la función, ¿cómo puede estar definida? Bueno, supongamos que yo defino esta función valiendo 1 en este caso y en este caso. El resto vale 0. Entonces, ahí es donde yo tengo que poder definir la función en una expresión booleana. Acá tengo definida la función por una tabla. Para definirla en una expresión booleana, la función me va a quedar, miro dónde la función vale 1. Entonces me va a quedar A tiene que valer 0, es decir, que tengo A complemento, porque yo pongo donde valdría 1. A complemento por B, ¿sí? Porque si A vale 0, A complemento vale 1. B vale 1, o, por eso es que se suma, o cuando A vale 0 y B vale 0. ¿Entiende esto? ¿Alguien que había preguntado cómo armar la función? Bueno, esto después, independientemente de que uno pueda simplificarlo, ¿no? Porque justamente la función, bueno, yo ahora podría simplificar esto, ¿no? Pero, digamos, si a mí me piden dar la función, es esto nada más. Si además tengo que simplificarlo, bueno, está bien, puedo decir que saco factor común A' de B más B', ¿no? De paso practicamos simplificación. ¿Y esto cuánto da? Primero, esta operación de haber sacado factor común es la propiedad distributiva del ínfimo con respecto al supremo. Eso es B3, creo, axioma B3. ¿Eh? Y ahora, ¿qué voy a decir? ¿Cuánto da B supremo B'? 1. 1, ¿verdad? Esto da 1 por B7, creo, ¿no? No, B7 creo que es. Sí, esto lo podemos pensar, sí, B7, gracias. Como un conjunto unión su complemento, siempre me da total, ¿sí? Esto da 1, y entonces, ¿y ahora cuánto da A' y segundo? A', ¿no? A', porque otra vez comenzar la interacción con el total, pero esto está planteado en B6 como el elemento neutro, ¿sí? Es el elemento neutro del ínfimo. B6 o B5, bueno, uno de los dos. 5 y B6, ambos plantean el elemento neutro o del ínfimo y del supremo. ¿Estamos? Entonces, bueno, yo de paso acá practico simplificación, pero si a mí me piden la función con definir esto que está acá, suficiente. ¿Mm? ¿Sí? Sumas, no sé, ¿qué habían dicho? Sumas de eso.
o no suma, sino general. Bueno, entonces, esto nada más entonces del capítulo de álgebras de Boole, algo más, miramos el otro. Bueno, bien. Bueno, bueno, entonces, de la otra parte, ¿qué es lo que tenemos que saber, digamos, de la parte de sucesiones? Bueno, en principio, ¿qué es una sucesión? ¿Sí? Una sucesión como una función, ¿sí? Como una función con dominio de los números naturales. ¿Sí? Nosotros decimos, bueno, si tenemos, por ejemplo, la sucesión, vamos a poner 3, 6, 9, 12, 15. Decimos, ah, bueno, está bien, son los múltiplos de 3, ¿no? Bueno, este lo pienso como 3 por 1, este lo pienso como 3 por 2, este lo pienso como 3 por 3. Bueno, entonces quiere decir que puedo escribir A sub 1 como 3 por 1, A sub 2 como 3 por 2, A sub 3 como 3 por 3. Es decir, busco cómo se relaciona su posición en la lista con el número, ¿sí? Entonces, acá voy a decir que en el lugar enésimo va a aparecer 3 por n. Y a esto es a lo que llamamos, definiendo n mayor o igual que 1 en este caso, a lo que llamamos definición explícita de una sucesión. ¿Sí? Una definición que me permita calcular cualquier término. No es otra cosa que si yo acá hubiera llamado a f de n vale 3n, ¿no? Como si fuera la definición de la función, claramente, ¿sí? Que nosotros ya sabíamos usar. Entonces, esto es una notación en la que uno llama sucesiones simplemente porque sabemos que siempre el dominio son los números naturales. ¿Mm? Entonces, esta es la manera de escribirlo. En particular, nosotros vimos cómo sería la forma recursiva. ¿Cómo sería? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Bueno, ¿qué pasa con un término? ¿Qué relación tiene con el anterior, por ejemplo? O con los anteriores. Si yo miro acá, digo, bueno, mira, 15 es igual a 12 más 3. Y 12 es igual a 9 más 3. Y 9 es igual a 6 más 3. ¿Sí? Entonces, en realidad puedo pensarlo como algo que va sumando 3 al término anterior. Bueno, entonces para definirlo en la forma recursiva, yo diría que A1 vale 3 y un término cualquiera es el anterior más 3. ¿Sí? Y esta segunda definición es para n mayor o igual a 2, ¿no es cierto? Pero todo esto es lo que sería la definición recursiva. ¿Sí? ¿Se entiende igual?
Ya que miramos esta tiene alguna particularidad, esta sucesión. Marea, pero bueno. Acuérdense que la recursiva se usa de términos anteriores, pero es menos sutil que esta, ¿no? Porque si yo tengo esta sucesión y quiero calcular un término muy grande, tengo que tener calculados todos los anteriores. En esta forma no. ¿Sí? Yo quisiera saber cuánto vale A sub 100, digo el 3% y listo, esto da 300. En esta forma tendría que decir que A sub 100 es A sub 99 más 3. Pero ya sub 99 y bueno, tendría que calcularlo. También voy a necesitar A sub 98, ¿sí? Entonces, esta forma no es tan práctica cuando quiero calcular el término de la sucesión. Pero, ¿y esta sucesión tiene alguna característica que conozcamos? Esa sucesión. Geométrica y aritmética a la vez. Aritmética, ¿no? A ver, una aritmética es cuando voy sumando una constante siempre. Tengo que ir multiplicando la constante. Salvo la sucesión de todos unos, o una sucesión constante cualquiera en realidad, salvo una sucesión constante que puede ser geométrica y aritmética a la vez, otras sucesiones no pueden ser las dos cosas a la vez. A ver, yo acá sumo 3. Si yo pensara en geométrica, tendría que decir que multiplico siempre por el mismo número. Y acá en realidad hice, para obtener el 6, puedo pensar que hice 3 por 2, pero ya 6 por 2 no me da 9. ¿Entiende, Viviana? O sea, ojo con esto, ¿no? La aritmética suma una constante. La geométrica multiplica una constante. ¿Sí? O sea, acá la diferencia, por ejemplo, si quisiéramos una de este estilo, que tendría que ser, con razón 2 tendría que ser 3, 6, 12, 24, 48. ¿Está bien? Acá, miren, vamos a escribir esta. Si yo la pienso como una geométrica, digo, esto es A sub n, digo, el primer término, ¿cuál es? 3. ¿Y la razón cuál es? Perdón, la diferencia, ¿cuál es? 3 también. Entonces digo, bueno, es el primer término más n menos 1 por la diferencia. Acuérdense que definíamos en general una aritmética como A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Esta es la de una aritmética cualquiera, esta es esta en particular. En este caso, como primer término y diferencia son iguales, yo esto lo escribo como 3 por n directamente, ¿sí? Estoy dándole esta forma para que se note esta condición de aritmética. ¿Se entiende? En cambio, cuando vengo a esta, digo, bueno, pero acá yo lo que estoy haciendo es multiplicando por 2 el término anterior. Pero si estoy multiplicando por 2 el término anterior, voy a decir que tengo A sub n igual, primer término es 3. Y la razón va a ser 2 a la n menos 1. Y esta es la definición de una geométrica, en este caso esta geométrica. En general, la geométrica es
que un término general se expresa como el primero por la razón a la n-1. ¿Está bien? Esto hay que tener claras estas dos definiciones que salen de pensar lo que decíamos hoy. Acá sumo una constante. Siempre sumo una constante para generar el siguiente término. Y acá multiplico por una constante para generar el siguiente término. ¿Está bien? ¿Se entiende esta diferencia? Esto muy importante de saber identificar cuando me dan una sucesión, ya sea que me la den enumerando sus términos o me la den con una definición, saber identificar qué tipo de sucesión es. Entonces, esto por un lado. Después, a ustedes les dieron, bueno, algunos ejercicios tienen como para trabajar desde la parte de sumas, para trabajar con sucesiones aritméticas y geométricas. No sé si eso pudieron hacer algunos, bueno, o ya sea en la geométrica, esto lo puedo borrar. Ya sea en la aritmética o en la geométrica, si a uno le dan algunos términos de una sucesión, cómo encontrar la sucesión. Por ejemplo, tienen a ver, yo tengo uno acá, viejo, y a mí me dicen A sub 81 da 43. Y A sub 33 da 19. Supongamos que me dan eso. Bueno, ahí lo miramos eso, sí. Este tipo de ejercicio, supongamos que me dicen, bueno, hallar una sucesión aritmética que cumpla con esta condición. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿hicieron de estos? ¿Que hay ahí en la práctica? Sí. Bien, ¿saben hacerlos? ¿Saben qué hago? El 12. Claro. Bueno, pero el 12, sí, está bien. Como el 12 o como el 9 también, ¿no? Porque el 9 les da la suma de los términos, bueno, pero son más o menos del mismo tipo. ¿Qué es lo que haría? Digo, bueno, mira, si tengo una aritmética, en general yo ya sé que tengo esta definición. Entonces, con esta definición vengo y reemplazo. Digo, bueno, mira, A sub 81 me tiene que dar A sub 1 más 80D. Y eso tiene que valer 43. ¿Sí? Y por otro lado, A sub 33 es A sub 1 más 32D. Y eso tiene que valer 19. ¿Para qué me sirve plantear esto así? Bueno, porque ahora tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Es decir, ¿qué harían? Bueno, o restan o despejan a uno de una ecuación y lo reemplazan en la otra, ¿no? Yo acá podría decir, bueno, A1 es igual a 43 menos 80D. ¿Sí? Y ahora vengo y lo reemplazo.
33 menos 80D, 32D, igual a 19. ¿Cuánto da? Esto es menos 38, 38D, ¿no? D, y después los números. O sea, 48D menos 40. 48D me da menos 6. No, 6 no. 2, 13 menos 9, 13 menos 9, 2, 13 menos 9, 4, menos 1, 2. ¿Sí? O sea que esto da igual a menos 24 sobre menos 48, que da, ¿verdad? Ahora, con D igual a un medio, puedo venir acá y encontrar el 1 vale 43 por un medio, es decir, 43 menos 40. ¿Está bien? Y a partir de ahí doy entonces la definición de la sucesión como AN igual a 3 más N menos 1 por un medio. ¿Estamos con esto? Bien. Bueno. Ahí me pidieron del término 82 a 100. Bueno, ahora tenemos que saber sumar. ¿Sí? Sumar del término 82 al 100, yo estoy diciendo, tengo aquella sucesión, voy a borrar esto. Entonces, porque ya encontramos la definición de la sucesión. Entonces, del 1 al 100 y después le resto del 1 al 81. Sí, eso tenés que hacer. Eso tenés que hacer. Lo escribimos y acá pregunta por el 21D, ahora lo hacemos. A ver, si a mí me pide, bueno, por un lado, saber la suma de una sucesión aritmética a sub i con i de 1 a n da cantidad de términos por el primero más el último sobre 2. Eso es la expresión de la suma de una aritmética. ¿Qué voy a decir? Bueno, si me piden la suma con i de, vos dijiste del 82 al 100, del 82 al 100, miren, de 3 más es esa sucesión, así que acá pongo i menos 1 por un medio. ¿Entiende esto? Ojo, ¿no? Si acá uso i, acá uso i. ¿Estamos bien con eso? ¿Sí? Porque es como si fuera, esto, o sea, esta i es como un contador, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta que esta suma es como tener un for? ¿O no? Por i igual 1 hasta 100, ¿o no? ¿Sí?
Y acá adentro hago algo y después hago I igual I más 1. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que es lo mismo? ¿O no? O sea que si yo acá pongo for igual, bueno, acá es 82, no importa, pero el que sea, y acá pongo otra letra, este no se mueve, ¿no? Bien. Entonces, digo esto, entonces ahora, como vos dijiste, lo que voy a pensar es que sumo de 1 hasta 100 y le voy a restar los primeros 81 términos. Y creo que acá puse, acá va más, ¿eh? ¿Está bien? Y ahora, recién ahora digo, bueno, entonces ahora sí puedo aplicar esta suma, ¿sí? Porque esta expresión es cuando I vale 1. O sea, acá esto no lo puedo mover. Yo puedo mover la n de arriba, pero no el valor en el que inicia la suma. Entonces digo, bueno, este resultado tiene que ser con esa expresión. Cantidad de términos 100, primer término 3, más. ¿Quién es el último término de esta suma? A ver. Último término de esa suma. 100 es el último valor que toma I, pero el último valor que yo sumo acá, cuando digo último término es cuánto vale esto cuando I vale 100. ¿Bien? Es decir, yo acá tengo que decir, esto sería 3 más 99 medios. ¿Se entiende eso? Bueno, está bien, 52,5, pero lo puedo dejar expresado así. Claro, porque esto, 99 medios, me da 49,50, ¿no? Más 3, 52,50, como dice Guada, pero bueno, si no lo dejo así en fracción. Menos, ahora, cantidad de términos del segundo, otra vez, el primero, más, y ahora, ¿quién es el último? ¿Quién es el último? Este queda como más lindo, porque es 3 más 80 medios. ¿Sí? Este segundo, decís vos, o sea, yo acá lo que hago es, otra vez, miro esta suma y digo, bueno, empieza en 1 y termina en 81. Entonces, ahí lo digo, entonces lo que hago es, cantidad de términos, uso esta fórmula, ¿no? Cantidad de términos es 81. A sub 1 es el primer término, que es 3, porque, digamos, además de que lo teníamos acá, fíjate que cuando I vale 1, esto es 0. O sea que el primer término es 3 más, cuando voy a calcular el último, cuando I vale 81, vengo acá y digo 3 más 81, menos 1, 80 por un medio. O sea que me queda 3 más 80 medios. ¿Bien eso? De ahora, y acá en este caso me quedaba como la última vez, I vale 100, es 100 menos 1, 99 medios. ¿No
entiendo por qué dice, bueno, pero porque terminó. Acá fíjate que dice A sub 1 más A sub n. ¿Sí? Entonces, yo cuando vengo acá tengo que decir A sub 1, todo esto es A sub n. ¿Está bien? Lo mismo en el otro. Yo digo, esto es A sub 1 y esta parte, todo esto es A sub n. O bueno, en este caso A sub 81, ¿no? Este también. Este es el A sub 100 en realidad. Pero digo, el A sub n de allá. ¿Cómo más, Viviana? Bien. Bien. Alguien preguntaba cómo hacer de dos formas distintas el ejercicio. Bueno, el 21. En particular, por ejemplo, vamos a mirar este y después miramos ese. Es lo mismo. Pero vamos a mirar este primero porque así lo vemos con números. ¿Esto puedo borrarlo? Bien. Si me dijeran, bueno, esto no lo quería borrar, pero lo borré. Vamos a suponer que acá me lo piden desde el 1, ¿sí? ¿Cómo calculo esa suma de dos formas distintas? Bueno, de la primera forma ya lo hicimos recién con la fórmula, decíamos cantidad de términos por el primero más el último, sobre 2, ¿sí? Eso es aplicando la fórmula de una suma de una sucesión aritmética. ¿Qué pasa si ahora pensamos, como decía ahí, aplicando propiedades de la suma? Aplicar propiedades de la suma es ir separando esto, ¿sí?, con esas propiedades. Entonces digo, bueno, a ver, primero que nada yo acá tengo 3 más otra cosa, o sea que este 3 está sumado a todos los términos. Yo podría decir que esto es la suma con i de 1 a 100 de 3 más la suma de esto que sigue acá, ¿o no? Significa todos estos términos. Así que lo puedo sacar común. Me queda la suma con i de 1 a 100 de 3 más un medio por la suma de i igual 1 hasta n de i menos 1. ¿Sí? ¿Está bien esto? Acá puedo hacer un paso más o directamente resolverlo así diciendo, bueno, primero, la suma que va desde 1 hasta 100 de 3, ¿cuánto da? 3%, ¿no es cierto? Porque acá estoy sumando 3 más 3 más 3 más 3, 100 veces. O sea que eso da 3%. Más un medio. Y acá, por eso les decía, puedo separarlo directamente, que acá estoy
sumando de 0 hasta n-1, ¿no? Desde 0 hasta n-1. 0, bueno, va a cambiar la cuenta, o sea que es como sumar desde 1 hasta n-1. No se separa en la suma de i menos la suma de 1. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Lo separo así que me queda 3% más un medio de qué cosa. Esta suma, ¿se acuerdan? Es la suma que da n por n+1/2, porque es la suma de los naturales. ¿Por qué n en vez de 100? Ah, no, 100, perdón, yo me confundí. Gracias. No, acaba 100, sí, porque lo estoy haciendo con 100. Sí, 100, gracias. Entonces, esto daría 100%, 1/2, ¿sí? La cuenta de Gauss, que hizo Gauss, y esto daría 100, ¿sí? Todo eso, lo voy a poner acá, 3% más un medio por 100 por 101/2 menos, esto va así, menos 100. Todo eso debería ser igual a lo que está allá arriba, ¿eh? ¿Se entiende? Esto sería aplicando propiedades. Ahora, alguien que había preguntado por el ejercicio 21D, el 21D es parecido, nada más que en vez de terminar en un número fijo, termina en H. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? El 21D dice la suma con t desde 1 hasta h de 3t más 1, ¿no? Entonces, otra vez, si aplico, ¿qué pasa? A ver, es interesante esto igual. ¿Qué pasa si aplico acá la suma de una aritmética? ¿Qué tengo que poner? ¿Me lo dictan, por favor? Con la fórmula de la aritmética, ¿no? ¿Qué pongo? La suma de una aritmética con i de 1 a n general me da cantidad de términos por el primero más el último sobre 2. ¿Sí? Esa es la fórmula. A ver, ¿qué tengo que poner? H, cantidad de términos, por 4, dicen ahí, más h menos 1 por 3, todo sobre 2. ¿Están de acuerdo con esto? Me faltó algo, creo.
Claro, porque a ver, lo que puedo hacer, bueno, a ver, voy a desarrollar esta suma ordenada. ¿Qué digo? Bueno, a ver, ¿quién es el primer término? ¿Cuál es el primer término de esa suma? Cuando t vale 1, 3 por 1 más 1 es 4. ¿Cuál es el? Claro, bien, ahora se lo agregamos. Bien. ¿Cuál es el segundo término de esta suma? 3 por 2, 6 más 1, 7. ¿Cuál es el tercer término de esta suma? 3 por 3, 9 más 1, 10. Bueno, ¿y el último cuál es? 3 por h más 1. ¿Sí? 3 por h más 1. Este es el último término de la suma. Ahora, fíjense, como yo digo, bueno, mira, es una aritmética, empieza en 4 y va de 3 en 3, claramente. O sea que este término que está acá es lo mismo escribirlo así o escribirlo como 4 más h menos 1 por 3. ¿Estamos bien? Que es lo mismo. Fíjense que esto da 3h menos 3 más 4 es lo mismo que 3h más 1, ¿sí? Acá como les quede más cómodo, si lo escriben en función de h-1, tienen que poner todo esto, ¿sí? Y si no, directamente hago la cuenta acá de cuál es el último. ¿Se entiende? Ah, bueno, el primero ya sé que es 4 porque reemplazo t igual 1, 4. Y el último reemplazo t igual h y me da 3h más 1. ¿Se ve? O sea que vengo acá. Digo, bueno, esto lo puedo escribir como h por 3h más 5, todo sobre 2. ¿Se entiende? Y si hubiera puesto esto, ¿qué me hubiera quedado? Me hubiera quedado h por 4 más, y ahora el último término sería 4 más h menos 1 por 3, todo sobre 2. ¿Sí? Otra vez, fíjense que esto es h por 4 más, bueno, 4 más 4 que es 8, 8 más 3h menos 3. Esto multiplica todo sobre 2. 8 menos 3 es 5. Haber hecho de cualquiera de las dos formas. Y ahora otra vez, y ahora me dicen, bueno, no uses esa fórmula, vení y desarrollalo con las propiedades. Digo, bueno, si voy con t desde 1 hasta h de 3t más 1, puedo decir que esto es 3 por la suma con t desde 1 hasta h de t más la suma con t desde 1 hasta h de 1. ¿Sí o no? ¿Está bien esto? Separé esto en estas sumas. Y ahora digo, bueno, esto es 3 por la suma de los h primeros naturales. ¿Sí? ¿Cuánto vale? H por h más 1 sobre 2. La suma de 1 desde 1 hasta h es 1 por h. ¿Sí? Porque a nosotros ahora nos tiene que dar igual que esto, ¿no? O sea, esta suma nos quedó en función de h. Entonces, ¿esto cuánto va a dar? Por h más 1 más 2h, todo sobre 2. Sacando el denominador como un h. ¿Cómo tengo que hacer para ver si da lo mismo que esto?
¿Hasta acá estamos de acuerdo? 2H. Denominador común 2. Denominador común 2, entonces acá le tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? Entonces ahora puedo sacar factor común H de los dos términos, ¿o no? El primero me queda 3 por H más 1, es decir, 3H más 3. ¿Sí? El segundo me queda más 2. Todo sobre 2. Claro. 5. Entonces, esta expresión, que es la que me había quedado antes, es la misma que esta. ¿Por qué más 3? Porque yo saqué este h afuera y me queda 3 por h más 1, pero h más 1 está entre paréntesis. Entonces es 3h más 3, multiplica a los dos. ¿Sí? Tenemos esto hecho de dos maneras. ¿Eh? La suma de los términos de una cuenta, la diferencia. ¿Lo hicieron ese? La suma de los 10 primeros términos, o sea que escribo con i de 1 hasta 10, ¿sí? 10 primeros términos. En una aritmética, acá voy a poner la sucesión aritmética, ya se sabe que da 50, eso es lo que me están diciendo. Y la aritmética dice que tiene primer término menos 2. Es decir, que yo ya sé que acá voy a tener menos 2 más i menos 1 por d. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entiende hasta ahí? Bueno, y lo que me dicen es que encuentre la diferencia. Pero ¿qué pasa? Este 50 más cuando doy la suma, ya sé que 50 tiene que ser cantidad de términos por el primero más el último va a ser menos 2 más 9d. ¿Se entiende esto? Sobre 2. ¿Sí o no? Y bueno, una vez que tengo eso, despejo d. ¿De acuerdo? O sea que allá que me va a quedar, a ver, me queda, acá ya puedo simplificar y me queda 5 por menos 4 más 9d. ¿Sí? Y esto es menos 20 más 45d. Y ahora, como yo ya sé que esto tiene que dar 50, ¿no? Así me lo habían dado ese dato,
me queda que 45D es igual a 70, y D es 70 sobre 45. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 14,90. Pero ahora, esto, yo digo, acá tengo un 10 medio, lo puedo escribir como 5. Con multiplicación, se lo simplifico acá. Bueno, pongo el 5. Y esto es menos 2 más menos 2 es menos 4. Después, más 9D. ¿Sí? O sea que me quedó 5 menos 4 más 9D. ¿Vamos? Y ahora pienso que esto era multiplicado, ¿no? O sea que por eso me da un menos 20 más 45D. Y de ahí se despeja D, que da 14 novenos. De la misma forma, podría haber sido al revés. Me podrían haber dado D y pedirme hallar N. También podría haber sido, ¿sí? O sea que acá, con esta expresión, una vez que yo ya sé cuánto da la suma de una aritmética, bueno, me pueden pedir distintos datos. 31F. ¿Cuál es el F? Porque sí, alguien me dijo el otro día hay 2D. El F se supone que es el de 2 por 8 a la T. Me está pidiendo Justina. ¿Borro esto? Hay que calcular las siguientes sumas, y acá dice suma con, parece que dijera, de 1 a H de 2 por 8 a la T. ¿Qué nos parece? A ver. Primero, ¿de qué tipo? La que estoy sumando. Ponele que no me doy cuenta. No me doy cuenta. Bueno, lo más fácil es decir, vamos a desarrollar algunos términos de esta suma para tratar de identificar qué estoy sumando. Entonces digo, bueno, a ver, el primero, ¿cuál es? 2 por 8 a la 1, ¿no? Bien, sí, es geométrica. 2 por 8 a la 1, más, ¿el segundo quién es? 2 por 8 al cuadrado. ¿El tercero quién es? 2 por 8 al cubo. ¿Y el último quién va a ser? 2 por 8 a la h. Entonces, yo me doy cuenta que estoy multiplicando por 8 el término anterior. Eso me garantiza que sea una geométrica. Lo que hay que tener cuidado acá es cuál es el primer término. O sea, si yo voy multiplicando por 8, ya sé que la razón es 8. Ahora, ¿el primer término quién es? No hay que confundirse acá de esta expresión, ¿sí? El primer término no es 2. El primer término es 16, el que aparece acá, claro. ¿Sí? 16. Es decir, que tengo una sucesión geométrica de primer término 16 y razón 8. Bueno, entonces
¿Tengo una fórmula para esa suma? Sí, la tengo. Tengo que poner primer término, ¿sí?, por 1 menos la razón a la h, ¿sí?, porque tiene que ser el valor que está acá, por 1 menos la razón. Yo voy a escribir en general, cuando tenemos la suma con i de 1 a n de a sub 1 por r a la i menos 1, esto es el primer término por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón, ¿sí? Entonces acá, o sea, a ver, si ustedes quieren, lo pueden escribir, lo escribo acá abajo, pero esto lo puedo escribir como 16 más 16 por 8 más 16 por 8 al cuadrado. ¿Y a dónde llego al final? Llego a 16 por 8 a la h menos 1. ¿Está bien? Porque un 8 ya se lo puse al 2. ¿Entiende esto? O sea que acá me va a quedar menos 16 séptimos por 1 menos 8 a la h. Y esta es la expresión que me queda, o sea, más lindo que eso, ¿no? ¿Entiende? O sea, yo hago esto y después, bueno, cuando no me dan un número al final, para el último valor de la suma, bueno, me va a quedar en función de esa variable. 'Bueno, algún otro ejercicio, algo que no les gustó, o que tengan dudas? Treinta y tres. El 33. Ah, el 33 lo hice, pero no sé si está bien. Bueno, el 33 está bueno, ¿eh? Porque eso hay que ver un mendigo que sabía matemática, ¿no? Yo te digo, Guadalupe, a ver lo que hiciste vos. Borro acá. Bueno, está bien. A ver, el mendigo le va a dar al avaro el primer día 1 peso, el segundo 2, el tercero 3. Es decir, que el avaro recibe 1 más 2 más 3 hasta no sé cuántos días, si son 30, bueno, durante el mes, pongamos hasta 30. ¿Sí? Es decir, que ¿cuánto recibe el avaro? ¿Cuánto recibe el avaro? Quiero un número, quiero una expresión. No necesariamente de Guadalupe, ¿eh? ¿Cuánto da esa suma? El resultado total de esa suma. ¿Es una asociación conocida o no?
Bien. 30, bueno, yo lo hice con 30, vos me lo estás diciendo con 31, lo mismo. Vamos a hacerlo con 31 entonces para hacerlo que te gustan los meses largos. Más 31, entonces da 31 por 32 sobre 2, ¿sí? Porque es la suma aritmética, 1 y diferencia 1, ¿sí? O sea que acá queda cantidad de términos, que es 31, por el primero más el último, 1 más 31 da 32 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es decir, que el avaro recibe 16 por 31, que no sé cuánto da, después lo hacemos. Después dice que el avaro, el mendigo le pide al avaro lo que él quiere recibir. Entonces el mendigo va a recibir, dice, 0,01 pesos el primer día, 0,02 el segundo, 0,04 el tercero. Es decir que, vamos a escribirlo, 0,01 más 0,02 más 0,04 más 0,08. ¿Cuánto recibe en el día 31? Y esto es 0,01. Esto es 0,01. 0,01. 0,01. O sea que si hago 0,01, ¿por quién? ¿Por 2? ¿Solo? (0,01) más 0,01 por 2 dijimos que es esto. Más 0,01 por 4. Claro, esto sería por 2 a la 2. En realidad a la 30, Guadalupe. ¿Sí? A la 30, porque es uno menos. ¿Sí? El primero es 0,01. Para el segundo multiplico por 2 a la 1. Para el tercero por 2 a la 2. Claro. ¿Sí? Bueno, es el n menos 1, pero en nuestro caso, como lo estamos haciendo de 31 días, estamos en el día 31, nos queda a la 30. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Pues ahora digo de nuevo, fíjense que yo acá no estoy usando la notación. Claramente, esto es la suma de los 31 términos de una sucesión geométrica. Con lo cual, ¿cuánto me va a dar esto? Otra vez, fórmula de la suma de la geométrica era el primer término por 1 menos la razón a la n sobre 1 menos la razón. Bueno, reemplazo acá, tengo que identificar primer término, razón y valor n. ¿Sí? Pero los conozco a todos, ¿o no? Primer término lo tengo escrito, 0,01. 1 menos la razón, ¿cuál es? 2. ¿Está bien? Que voy multiplicando por 2. 2. ¿Y n cuánto vale? N vale 31, ¿no? Sobre 1 menos la razón. ¿Estamos bien? Entonces, acá hay que hacer esta cuenta. Menos 0,1 menos 31. Bueno, hay que hacer esta cuenta y da 8 más que esto, ¿no? ¿Sería igual o no?
No, pregunto si te dio esa cuenta, si te dio esta cuenta y si te dio más grande, este número es mucho más grande que este. Claro, claro, es un número grandísimo. Bueno, esta es la explicación, digamos, vieron que con nuestro famoso coronavirus se la pasan hablando de la famosa curva de crecimiento exponencial. ¿No es cierto? Ese crecimiento que duplica cada día. Bueno, es esto, ¿no? Esto es el problema. Que cuando duplicamos, esto crece rápidamente a un número muy grande. En cambio, esto crece lentamente. ¿Sí? La diferencia entre una aritmética y una geométrica. Acá sumamos siempre el mismo número y acá, al ir multiplicando, si yo pensara en lo que sumo de un día al otro, eso se va agrandando muchísimo. ¿Está bien? O sea que el avaro recibe menos plata que el mendigo y el mendigo le sirvió estudiar matemáticas para estafarlo nomás. ¿Está bien? ¿Algún otro, chicos? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, ustedes son los que van mejor, evidentemente. ¿Va a ser multiple choice? Bueno, vas a ver algunos multiple choice, algunos para escribir, como fue el trabajo de álgebras de Boole. ¿Mm? En el trabajo de álgebras de Boole, justamente lo que queríamos era también un poco que practiquen ese tipo de formulario, bueno, para que sepan cómo escribir y qué es lo que permite el formulario hacer, que tampoco tiene mucha ciencia, pero bueno, aunque sea para que alguna vez hayan resuelto eso. Lo que pasa es que hubo pocos que entregaron el trabajo en proporción a todos los que rindieron el primer parcial. Eh, pero sí, va a ser por formulario también, lo que pasa es que no todo de multiple choice. ¿Mm? Eh, pero bueno, igual tienen para el fin de semana para estudiar y tienen igual, pueden hacer consultas por Classroom. Nosotros, bueno, hoy todavía hay una hora más casi, un poco más de una hora de consulta por Classroom y después, bueno, ustedes saben que dejan las consultas y nosotros vamos contestando igual, aunque no sea el horario de clase, vamos, cuando podemos, nos metemos y vamos contestando las dudas. ¿Mm? Pero bueno, no sé si tienen alguna otra cosa ahora y si no, votan después de esa forma. Igual me parece que tienen casi todo hecho, ¿no? Bueno, no sé si todos, pero casi. Bueno, yo le tengo mucho miedo a álgebras de Boole. ¿Cómo le vas a tener miedo a álgebras de Boole? Guadalupe, hiciste el trabajo práctico 3, ¿entregaste? ¿Cómo te fue? Te equivocaste en una sola y le tenés miedo a álgebras de Boole. No, no va a tener mucha diferencia con eso la evaluación, ¿eh? Que no, no te hagas problema porque no vamos a hacer ninguna
Esa. Y luego, sí, no te entendía bien la palabra, Gianfranco. Hay que ser distributiva. Distributiva en álgebras de Boole. Pero escúchame, es lo mismo que nos, o decís distributiva de cuando es suma. O sea, la distributiva en álgebras de Boole es, si tenés x por y más z, esto es x por y más x por z. Esto como si fueran números. Y después el tema es cuando tenés la distributiva de más con la multiplicación. Esto es lo más confuso, porque esto nosotros no lo hacemos en los números, por suerte, no lo hagan porque no valen los números, pero acá se distribuye el más en la multiplicación. Esa es la variante y la cosa diferente que tiene. Entonces esto te queda x más y por x más z. ¿Eso es lo que te hace lío? Entonces, bueno, sí. Sí, porque uno lo que se hace lío es de identificar a veces cuando no me aparece esto tal cual así. Como en el ejercicio en el trabajo. El ejercicio del trabajo, no me acuerdo cuál era, vos te acordás, si querés lo miramos, pero claro, si a vos acá te aparece otra cosa, qué sé yo, te aparece otra W y decís, bueno, ¿y acá qué hago? No me acuerdo cuál era. ¿No lo tienen ahí a mano? Eh, a ver si lo tengo acá. No me deja verlo. A ver si yo lo puedo. A prima B más AC más CA prima. Ese. Y acá a ver por qué se te complicó. ¿Qué es lo que se te complicó? Porque yo puedo hacer distintas cosas acá. O miro y digo, bueno, estos dos tienen A prima y entonces uso A prima B más, y acá voy a decir A prima C más AC, y acá entonces tengo que decir que usé conmutativa y, no, conmutativa del ínfimo y del supremo, es decir, usé B1 y B2 para cambiarlo de lugar. Y después que digo, ahí saco A prima entre B más C y me queda B más C. Eso es lo que vos te resulta difícil de ver.
Bueno, sí, es como encontrar el que está en común. Esto lo podría haber hecho, lo que pasa es que cuando hago esto digo, y bueno, ¿y ahora qué? No tengo mucho más para hacer. Entonces miro y digo, bueno, capaz que me conviene sacar acá C en vez de sacar A', como factor común, claro. Pero digo como para que vean que, bueno, uno puede tender a hacer distintas cosas, qué sé yo, no es que de entrada te parece, se te ocurre lo que queda mejor para la simplificación. Entonces vengo acá y digo, bueno, si acá saco C, me queda A' B más C por A más A'. Entonces ahí es cuando digo, ah, bueno, me quedó más cómodo. Acá también tuve que usar conmutativa del ínfimo, ¿no? Bueno, A' es 1, esto queda A'B por 1 es C. Más lindo que esto, más cómodo, más corto para diagramar. Ahora, ¿puedo hacer esto? ¿Esto está mal? No, no está mal. Porque todo lo que está aplicado es correcto, así que, ¿entiendes? O sea, siempre que yo quiera sacar un factor común, obviamente, lo segundo lo hice. Y bueno, ¿qué pasa? Lo hiciste bien. Me saltó que está mal. Así hecho está mal, puede ser que no lo haya justificado. Ahora lo reviso si querés. Ahora reviso tu trabajo. Ahora lo reviso. Si vos hiciste esto, pero no explicaste nada, capaz es alguna cosa más, no me acuerdo. Bueno, por eso. Ahora si querés lo miro y te mando por mail. ¿Mm? Eh, pero digo, vos sos de Victoria, sí. Si vos hiciste todo esto bien, pero no justificaste, por ejemplo, que estabas usando, bueno, ahí se baja mucho el puntaje. No mal, pero se baja mucho el puntaje. Pero ahora miro a ver qué hiciste, te lo contesto por ahí. Porque bueno, sí, por ahí si no uno lo recibe y esta modalidad que tenemos, nosotros estamos acostumbrados a que una vez que se entregan los parciales hay espacio de charla con el parcial y ver las dudas y demás, y acá es como que queda medio cortado eso, pero bueno, sí, sí, lo miro y te aviso qué es lo que estaba mal, o a lo mejor también puede ser un error nuestro, ¿no? También. Confundido y llegó lo parecido. Bueno, bueno, no importa, no importa. Yo lo miro y te contesto, así vos te quedas, así sabés, pero vos no recibiste tampoco el trabajo, la devolución. ¿Lo recibiste? Sí, lo recibiste, bueno. Bueno, sí, sí, yo lo miro y te contesto. Bueno, ¿alguna otra cosa? Por la nota del primer. Al SIU no, no, al SIU no. No, los parciales no se pasan al SIU. Parciales tenemos las notas nosotros, después se pasa al SIU, una vez que ustedes aprueban la cursada, la desaprueban. Eso es lo que pasamos. Me parece que no se entendió la vez pasada cuando les dijimos que quienes no estaban inscritos en SIU tenían que regularizar la situación porque al final de la materia, vos, por ejemplo, aprobaste la cursada y yo llega agosto y te quiero pasar la cursada, no te la puedo pasar si no estás inscrita en SIU, pero la cursada, no cada parcial. ¿Mm? Bueno, ¿está bien? Bueno, entonces, cualquier cosa consulten por ahí, estudien, total no se puede salir,
Así que tienen entretenimiento para sus casas. Bueno, de nada, chicos. Nos veremos el lunes o en el fin de semana si hacen consultas. Bueno, chao chicos, hasta luego.